No nací con dinero, ni nadie me regaló nada. Pero debido a que tomé a Dios en serio y empecé a confiar en su palabra, pasé de ganar $7 la hora a convertirme en un top tier man. Hoy te voy a hablar de la historia que contiene cada paso que yo utilicé para hacerme ese hombre que honra a Dios con sus finanzas sin vivir en escasez. Esta historia bíblica desarrolló un hábito que solamente el 1% de la gente realmente exitosa consigue desarrollar. No tiene nada que ver con levantarse a las 5 de la mañana, ni darse baños de agua fría, ni todo lo que ves en Instagram. Es un hábito milenario. Es un hábito bíblico que realmente funcionaba hace más de 2000 años y funciona hoy. Y si entiendes esto que te voy a contar en este video, es uno de los secretos más importantes que comparten todos los millonarios. Empieza en Éxodo capítulo 12, cuando Dios libera a Israel. El pueblo de Israel llevaba muchos años siendo maltratado, siendo esclavos y sin libertad. Y Dios decide liberarlos. Les libera del pueblo de Egipto, los saca de ahí y los lleva hacia la tierra prometida. La distancia entre Egipto y la tierra prometida se recorría a pie en un plazo de 7 días. Imagínate, un plazo que llevaba 7 días a pie. ¿Cuál era el problema? Dios vio que el pueblo de Israel no estaba preparado para llegar a la tierra prometida y ser un pueblo libre. Tenían todavía mentalidad de esclavos, eran débiles, se quejaban por todo, no confiaban en Dios, no obedecían lo suficiente a Dios, no tenían la suficiente fe, aún tenían miedo, aún eran débiles, y Dios sabía que si los llevaba a la tierra prometida desde Egipto a su destino en solo 7 días, no estaban listos para ser un pueblo libre y tarde o temprano volverían a la esclavitud. ¿Qué pasó? Que Dios decidió llevarlos por un camino un poquito más largo, solamente un poquitico. Eran 7 días en línea recta, pero Dios decidió llevarlos por el desierto. ¿Y quieres saber cuánto tiempo estuvieron por el desierto? Un camino que se podía hacer en 7 días les tardó 40 años. Imagínate un camino de 7 días que te demoras 40 años. Imagínate que vas en taxi y te vas con un amigo y el tipo va conduciendo, va manejando y te tarda mucho más tiempo del que te demorabas. 10 minutos más, 20 minutos más. Eso da tronco de rabia, ¿cierto? Da mucha rabia. Imagínate cómo se sentía el pueblo de Israel. Ellos empezaron a perder su fe por Dios, se cogieron mucha rabia con Dios, pero el plan de Dios era claro. Dios sabía que no estaban preparados. Ellos tenían que usar ese camino largo para fortalecer al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel empezara a fortalecerse y a obedecer a Dios, para que el pueblo de Israel dejara de ser débil, dejara de tener esa mentalidad de esclavo y empezaran a tener la mentalidad de pueblo libre. Y esto es lo que tienes que entender de esta historia. Obviamente te invito a leer el pasaje completo en la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, tú puedes encontrar esta historia. Pero ¿qué puedes aprender de esto? La lección más importante que tienes que entender y que tienes que grabártelo a fuego en tu mente después de ver este video, porque esto es lo que diferencia a las personas que consiguen gran éxito a los millonarios de los que no le consiguen, es que muchas veces el camino corto no es el mejor camino. Nuestra mente siempre está hecha para buscar el camino más rápido, el camino corto. Y si vemos que algo tarda más tiempo en conseguirte de lo que esperamos, si vemos que un proceso es más largo de lo que esperábamos, lo abandonamos, nos frustramos. Estamos en una era donde lo queremos todo para allá. Puedes apretar un botón de tu teléfono y de inmediato tienes comida rápida. Puedes apretar un botón y puedes pedir lo que quieras por Amazon y te llega al día siguiente. Todo lo queremos para allá. Si quieres novia, buscas Tinder. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces nos rindamos antes de tiempo. Entonces, esto es lo que quiero que te lleves de este video, que lo más importante en la vida para tener éxito es la dureza mental. Porque ancha son las puertas, angosto es el camino y muy pocos son los que se atreven a atravesarla. Recuerda que tengo un grupo en WhatsApp donde te puedo ayudar a crecer todavía más, paso a paso, para construir esa vida que tanto anhelas, alineado con los propósitos de Dios. El link está aquí en la descripción. Simplemente rellena el formulario y te veo en la próxima clase gratis. Entonces, ser duro mentalmente es mucho más importante que estar motivado.
A principio de año todo el mundo está motivado, todo el mundo tiene esa motivación, pero a los 15 días, a los 10 días, a los 12 días, esa motivación inicial desapareció y las personas lo dejan a media. Dicen, ay sí, este año me voy a poner en forma, este año voy a entrenar, voy a trabajar, voy a empezar ese negocio, este año voy a estudiar, pero cuando se les va esa motivación no tienen la dureza mental. Cuando ven que ya pasaron 12 días y que todavía no han conseguido resultados, es increíble, pero abandonan. Cuando los resultados vienen a largo plazo, brother. La historia bíblica del pueblo de Israel nos muestran que muchas veces tienes que pasar por un desierto. Porque si Dios te llevara por el camino corto, si lo consiguieses, aún serías débil. Y créeme que lo mejor de convertirte en millonario, de hacerte millonario, puede que pienses que es el dinero. No es el dinero. Es la persona en la que te conviertes al pasar ese desierto. Es la fuerza que te da. Todo el mundo quiere dinero para cuidar de su familia. Todo el mundo quiere dinero para hacerse libre. Pero llega un punto donde ya tienes suficiente dinero. El dinero no es lo que te mueve. Es la persona en la que te conviertes en ese camino a hacerte millonario. Porque crear un negocio es difícil. Progresar en la vida es difícil. Convertirte en millonario es difícil. Y conseguir hacer eso que es difícil requiere que pases por ese desierto al igual que lo hizo el pueblo de Israel. Así que cuando yo entendí que para llegar donde yo quiero voy a tener que pasar por el desierto, cada vez que me enfrento a ese desierto entiendo que es parte del camino, entiendo que es parte del proceso y lo disfruto. He aprendido a amar el proceso y a amar la dificultad gracias a conocer esta historia bíblica. ¿Y cómo puedes tú aplicar este aprendizaje en tu vida? Bien, quiero que identifiques todas las veces en tu vida que te has rendido ante algo que es muy difícil. Quizás hayas intentado aprender sobre negocios, quizás hayas intentado hacer un nuevo proyecto, quizás te apuntaste al gimnasio empezando a querer tener un buen físico, a mejorar tu salud, pero cuando viste que se puso difícil abandonaste y dijiste que era muy difícil para ti. Y esto es lo que pasa con la mente. Cuando tú no estás cerca de Dios, cuando tú no entiendes esta historia bíblica, cuando dejas que el diablo te empiece a hablar y empiezas a hablar el idioma de las víctimas, el idioma de que soy una víctima, yo nunca voy a poder hacer esto lleva demasiado tiempo, esto no es para mí, esto es demasiado difícil. Si lo piensas, muchas veces te estás hablando a ti. Y eso es dejar que el diablo controle tu mente. Cuando tú tienes el conocimiento bíblico, entiendes muchas veces que Dios te va a llevar por ese proceso. Así que, ¿cómo aplicas este aprendizaje a tu vida? Tienes que empezar a amar la dificultad. Tienes que empezar a amar cuando algo es difícil. Tienes que empezar a amar cuando algo lleva más tiempo de lo que esperabas. Porque si es difícil para ti, si lleva más tiempo de lo que pensabas, si te cuesta esfuerzo, eso quiere decir que para el resto de personas también. Y que la mayoría de personas se van a rendir. Pero tú no te vas a rendir porque tú ya entiendes que Dios te está llevando por ese desierto. Y ojo, Dios te pone desiertos delante, pero eres tú quien tiene que caminar. Dios no va a hacer el trabajo por ti. Dios te da la guía, Dios te da la sabiduría, Dios te da la prueba, pero eres tú quien tiene que superarla. Eres tú quien tiene que poner el trabajo para que Dios pueda obrar. Así que empieza a entender esto, abandona la mentalidad de víctima, empieza a tener mentalidad de protagonista y entiende que cuando algo se pone difícil, no es difícil solo para ti, es difícil para todo el mundo. Por eso no todo el mundo es millonario. ¿Por qué? Porque no entienden lo difícil que es. La gente subestima la cantidad de trabajo que hay que hacer para ser millonario. El grandísimo desierto que tú tienes que pasar para ser millonario y pocos están dispuestos a hacerlo. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a pasar por el desierto aunque sea difícil, aunque no haya motivación, aunque no tengas ganas? ¿Estás dispuesto a desarrollar la dureza mental que tienes que desarrollar para pasar por ese desierto y conseguir esas metas difíciles aunque lleve mucho trabajo, mucho tiempo, mucho más tiempo del que pensabas? Haz esta reflexión y te invito a tomar acción. Ahora bien, leer la palabra de Dios es totalmente necesario, pero si de verdad quieres llevar esto a la acción, quiero que entiendas que Dios no va a hacer el trabajo por ti. Tienes que tener un plan paso a paso para llevarlo a la práctica. Si tú necesitas ayuda, aquí abajo te dejo el link de mi WhatsApp para que hagamos una videoconferencia donde me cuentes en qué posición estás, en qué posición te encuentras y vemos cómo te puedo yo ayudar y te puedo llevar
a ese crecimiento personal que necesitas, ese crecimiento espiritual, y te puedo dar un paso a paso para ser capaz de construir esa vida, ese negocio, ese proyecto que está alineado con los propósitos de Dios. Te dejo el enlace en la descripción y rellena el formulario y te veo en la próxima clase. Let's go, que Dios te bendiga y mantente fuerte, mi hermanito.